Hola, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo episodio, un nuevo capítulo, un nuevo libro. Justamente va a ser el libro de el profeta y uno de los más famosos del Antiguo Testamento. Estamos hablando de el profeta Jeremías. Bien, estuvimos ya la semana pasada estudiando, aprendiendo acerca de la vida y de la historia y de la misión que tenía por delante el profeta Isaías, donde llevaba mucho más el mensaje del Mesías también en sí, pero van a estar en sintonía, se podría decir, contemporáneos, también se le podría decir con Jeremías, porque va a seguir estando en una particularidad que es acerca de este cautiverio del pueblo de Dios que está por comenzar, bien, bajo el reinado babilónico. Bien, el reinado asirio era donde estuvo Isaías, pero en el babilónico es donde va a estar y nos vamos a meter profundamente en la historia de el profeta Jeremías. Así que ni más ni menos te invito a que en este nuevo episodio comencemos con este nuevo libro y que podamos seguir aprendiendo sobre el autor, sobre en qué fechas fue que profetizó, su contribución teológica, las palabras claves o en este caso los versículos y capítulos claves y en la síntesis final de este libro. ¿Sí? Así que una breve oración y comenzamos. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias por esta hermosa tarde, Señor, por este hermoso momento de compartir tu palabra, Señor, y asimismo pedimos de que sea tu sabiduría el que esté llenándonos de entendimiento para aprender de tu palabra, Señor. Gracias una vez más por este día, gracias por tu palabra, porque la podemos leer y aprender como en este día, y que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que esté revelándonos, hablándonos y corrigiéndonos y enseñándonos acerca de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, el autor, según los eruditos, siempre vamos a hablar de los eruditos, en la antigüedad como en el Nuevo Testamento, siempre vamos a estar hablando de los eruditos, de los estudiosos de la palabra de Dios. Bien, estos estudiosos van a estar, mejor dicho ya, estudiosos conservadores inclusive, que estudian la palabra de Dios, como ya venimos profundizando en estos temas, van a estar diciendo, y prácticamente en unanimidad, en este caso, no a diferencia de otros autores donde muchas veces se daba el punto o esta disputa de si fue o no fue este autor o fue otro, y está medio inchequeable, ok. En este caso podemos darlo como por hecho de que el profeta Jeremías, como cada uno de los libros y sus autores, le podemos dar ese gran porcentaje que los estudiosos también lo dan como por hecho de que fue por el autor. Jeremías lo van a estar teniendo como el autor de este libro, ¿bien? A mediados del siglo 7 a.C., más o menos y precisamente el 640 a.C., es donde va a estar naciendo este profeta y sacerdote. ¿Por qué digo y sacerdote? Porque en el capítulo 1, versículo 1, podemos ver ya, apenas comienza el libro, Jeremías da una genealogía, por lo menos, acerca de que es hijo de Hilquías y que a la vez viene de una familia sacerdotal. Por ende, al venir de una familia sacerdotal de la ciudad de Anatot, en este caso podemos decir de que entonces él era sacerdote también. Así como era el más o uno de los más influyentes, uno de los más famosos de la antigüedad como profeta, también era sacerdote. Bien, dos puntos a tener en cuenta: profeta y sacerdote. Recordemos muy bien que uno de ellos, y por lo menos para hacer una refrescada, podemos decir del gran Samuel, el sacerdote Samuel, el profeta Samuel. Él era uno de esos también, en la cual cuando comenzó en la etapa del pueblo de Dios, donde pedían, clamaban por un juez, un rey, es donde comienza a Samuel hablando en intimidad con Dios y terminan trayendo al rey Saúl. Bien, así que dato no menor a tener en cuenta, ir anotando, recordemos tener nuestros cuadernos porque ya comenzamos. Entonces, decimos que es hijo de Hilquías, proveniente de una familia sacerdotal. Bien, por eso podemos decir con certeza de que Jeremías era profeta y también sacerdote. Su nombre tiene varios significados. Vamos a tocar un poquito también el nombre de Jeremías. Bien,
Tiene significado como designado por Dios, o tiene también un significado como exaltado sea el Señor, pero hay uno que fue como el más influyente, uno que llamó más la atención inclusive de los estudiosos, por lo que en los hebreos también y en la Biblia en sí, lo titulan como que Jeremías significa el Señor lanza. Bien, el Señor lanza. Dato no menor. Si estuvieron y ya estudiaron acerca del profeta Isaías y el significado de su nombre, dice que el nombre de Isaías, el significado hebreo era el Señor salva. En este caso, Jeremías es el Señor lanza. Bien, muy parecido a los nombres, parece ser su significado. Esto puede significar de que Dios lanzó al profeta justamente a ministrar en un mundo hostil, en un mundo donde había mucha incertidumbre, mucho enojo, muchos enemigos, ¿bien? Y por eso lo manda a este profeta y lo lanza en medio de estas naciones para predicar del verdadero Dios, ¿bien? Y acerca de lo que siempre venimos mencionando, ese arrepentimiento que venga del pueblo para acercarse nuevamente a Dios. Fue contemporáneo, esto también, dato no menor, ir anotando estas cositas, fue contemporáneo del profeta Habacuc, fue contemporáneo del profeta Abdías, fue contemporáneo también inclusive del profeta Ezequiel, que es el que más tarde vamos a estar estudiando. Bien, fue contemporáneo del profeta Ezequiel. Lo que pasa acá es que por un tema de edades, cuando ya finaliza prácticamente los últimos tiempos de su vejez de Jeremías, ahí es donde aparece el profeta Ezequiel. Bien, así que es importante que sí, fue contemporáneo. Bien, aunque se le atribuye a este sacerdote como autor, también vale aclarar de que él tenía un secretario. Bien, él tenía un secretario que era el que lo seguía a todos lados, así como cuando mencionamos en el libro de los Hechos también, o cuando podemos ver de que Lucas escribe el libro de los Hechos y está ahí junto con Pablo también, en este caso. Acá es bueno entender esto también, bien, que tenía su secretario, Jeremías, y era Baruc, bien, un amigo, un secretario, su mano derecha, quien también a la vez escribe. Por ejemplo, en el capítulo 36 tenemos un poquito más de datos de este libro, ¿no? De Jeremías, capítulo 36, donde vemos a Baruc llevando un rollo hacia el rey, en este caso, Ezequías, para presentarle y llevarle la profecía que se venía hacia la ciudad. Y sin embargo, en ese momento, leyendo el capítulo 36 del libro de Jeremías, podemos ver que el rey termina quemando ese rollo que habían escrito Jeremías y Baruc. Y sin embargo, ahí es donde tenemos esto de que se recopila, parece el tema, parece que son varias versiones en este caso, porque cuando vuelve Baruc con las manos vacías a juntarse con Jeremías, resultó ser de que Jeremías volvió a escribir y de hecho agregó más profecías en ese rollo para seguir compartiendo lo que Dios iba a hacer con el pueblo suyo. Bien, así que por eso también podemos decir que el autor, si bien está atribuido al profeta, también podemos decir de que en los últimos años de vida del profeta Jeremías, Baruc es el que toma el mando para estar escribiendo lo que va a ser el final del libro. Bien, dato a tener en cuenta, porque a la muerte de Jeremías, que no se sabe con exactitud, pero los últimos momentos de Jeremías, que después ya no se supo más, es cuando es exiliado a Egipto. Bien, y en este sentido ya no tiene más razón o en sí comunicación con Baruc, y Baruc termina siendo el que termina escribiendo o recopilando en sí todo lo que es el libro de Jeremías. Bien, por eso en este caso podemos decir que Baruc fue el que termina recopilando el libro de Jeremías, y podemos decir también de que él es uno de los escritores, que no deja de ser que el autor es Jeremías. Bien, vamos a las palabras clave.
palabra clave va a ser última hora de Judá. Bien, esa va a ser la palabra clave. Última hora de Judá. ¿Por qué? Y sí, porque ya era el último momento. Ya era lo último que estaba pasando, porque ya Babilonia iba a venir a exiliar, a llevarse, cautivar al pueblo judío, al pueblo de Israel. Dios es visto como paciente y santo. Demora el juicio y llama al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario, ya no se salvaría el pueblo. Por eso podemos decir que esa puede ser la palabra clave en este sentido. La última hora de Judá. Es como que le estaba dando la última oportunidad. Esta era la última oportunidad que tenía el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, para que pueda volverse a Él. Bien, versículos claves. Yo acá tengo la Biblia, así que ya la voy a ir tomando. Versículos claves tenemos el capítulo 7. Versículos claves, capítulo 7, versículo 23 y 24. Capítulo 7, versículo 23 y 24. Dice lo siguiente. Yo se los leo igual de todos modos, pero estaría bueno que ustedes lo puedan leer. Bien, este es uno de los versículos clave. Capítulo 7, versículo 23 y 24. Dice: lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Y luego agrega el versículo 24: pero ellos no me obedecieron, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Venimos de hablar de la palabra clave, la última hora de Judá, el último acontecimiento que estaba pasando. Dios llamaba, Dios quería que vengan al arrepentimiento. Pero sin embargo, leemos capítulo 7, versículos 23 y 24. Ellos querían seguir en su terco y malvado corazón. Otro versículo clave, capítulo 8, el capítulo siguiente, versículos 11 y 12, dice: curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No, no se han avergonzado de nada y ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan. Cuando los castigue serán derribados, dice el Señor. Yo lo estoy leyendo en versión NBI, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta también. Versión NBI es donde leo todos estos versículos. Ustedes tal vez ahí en casa, la Reina Valera 1960, cambian algunas palabritas, pero es lo mismo. Entonces podemos seguir viendo lo mismo, la misma terquedad del pueblo de Dios cuando Jeremías venía a traer el mensaje de que se arrepientan. Capítulo clave. Hablamos de los versículos claves. Ahora el capítulo clave. Capítulo clave, en este caso elegí el capítulo 31. Bien. En medio del juicio y la condenación por medio de Jeremías, el profeta, el sacerdote, promete un nuevo pacto y lo escribirá en sus corazones. Te invito a que ahí en casa lo puedas leer, porque si no a mí se me extiende también mucho más el horario, el tiempo para ustedes. Entonces, capítulo 31, léelo con tranquilidad. Acá pone pausa, anda al libro, al capítulo 31, lee el capítulo 31, que Dios te revele en ese capítulo lo que está aconteciendo y lo que va a decir el profeta Jeremías, para que podamos entender esto de que viene a traer un nuevo pacto el profeta Jeremías. Bien, marco histórico. Ahora vamos al marco histórico del libro de Jeremías, ¿sí? Seguimos con el libro de Jeremías, marco histórico. El libro de Jeremías pertenece a una época caótica, como lo estábamos viendo. Dios lo usa a Jeremías en un momento que no está nada fácil la cosa. No es que hay paz, paz, paz,
si bien los falsos maestros, los falsos profetas decían que había paz, pero no. En este momento caótico para el profeta, es donde en su tierra natal inclusive, donde él nace, se vio atrapado entre tres potencias del mundo antiguo. Este es el marco histórico a tener en cuenta. Él nace en medio de un conflicto terrible donde las tres posesiones más grandes, las tres potencias más grandes del mundo, que son Egipto, Asiria y Babilonia, van a estar luchando por el poder. Y en medio de todo eso, toman a Israel. Bien, por eso en ese sentido, ustedes fíjense que dentro de las potencias más grandes no aparece Israel. Israel estaba ahí, tranquila, pero a la vez seguía y adoraba a los dioses paganos, seguía en la desobediencia. Y por causa de eso, y al estar ahí dentro como en el contexto de las ciudades donde estaban peleando de quién tenía más poder, quién no, termina adquiriéndose a que Babilonia va a venir y se va a llevar exiliado al pueblo de Israel. ¿Cuándo profetizó Jeremías? Para seguir anotando. El profeta Jeremías nace en el 640 a.C., pero él comienza su ministerio en el 626 a.C. Bien, 626 a.C. hasta el 586 a.C., que es cuando cae el cautivado por Babilonia. En este sentido, hasta ahí es donde va a ser el ministerio, donde va a profetizar el profeta y sacerdote Jeremías. 640, cuando nace Jeremías, está el reinado del rey Josías. En el 600, hasta el 609. En el 609 reina Joacás. Y luego en ese mismo año reina Joaquín. Bien. Y luego para el 598 hasta el 586 reina Sedequías. ¿Por qué estoy hablando de estos reyes? Porque estos son los reyes que lo menciona el mismo libro de Jeremías, donde él va a estar profetizando y va llevando el ministerio con estos reyes en paralelo. Contiendas, situaciones que va a ir pasando y que estos reyes tienen mucho protagonismo en el libro de Jeremías. Bien. Contribución teológica. Vamos a la contribución teológica. Vamos a meter un poquito de lleno acá. ¿Qué mensaje quiere dejar? Y sí, lo vimos en el capítulo 31. Si leíste el capítulo 31, ahí está la contribución teológica que deja este libro. Debemos volver a tocar este punto crucial. El nuevo pacto, que se le puede atribuir como la parte más destacada teológicamente que nos va a dejar este libro profético. En el capítulo 31, versículo 31 al 34, vamos a leer por lo menos esa pequeña porción. Capítulo 31, versículo 31. Lo tenemos acá. Al 34 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, perdón. No será un pacto como el que hice con ellos. El día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, recordando lo de Moisés y cuando los saca de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma nuevamente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Hasta acá la palabra del Señor, y que tomamos una pequeña porción para que podamos entender cuál es la contribución teológica del libro de Jeremías. Un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no era referirse literalmente a lo que el libro sería, que es cuando se liberan de Babilonia, sino que es el nuevo pacto en Jesucristo.
Lo mismo que venía trayendo en el mensaje también el profeta Isaías. También acá en el profeta Jeremías vuelve a remarcar sobre este nuevo pacto que era el Mesías. Bien, era necesario un nuevo pacto entre Dios y su pueblo debido a que el antiguo pacto había fracasado miserablemente. Bien, ¿cuál es la consideración especial? Otro punto, consideración especial. Acá hay varios puntos a tener en cuenta y que estaría bueno plasmarlos. Como decíamos al principio, era un famoso profeta Jeremías, era muy conocido. Bien, este siervo de Dios, por eso se le llamaba también el profeta y se lo conoce muy bien a él en este caso en las palabras. Estaba plenamente consciente de su llamado divino al oficio profético. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 5, nos da un ejemplo, y este ejemplo que nos da es muy interesante. Dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Palabra de Dios al profeta Jeremías. Antes de que nazcas, ya te tomé, ya te conservé porque tenías una misión por delante. ¡Wow! Esto es lo que le dice al profeta Jeremías. Entonces, por eso él ya era consciente de todo esto. Bien, ya sabía lo que se le venía y él estaba dispuesto a servir a Dios. Al igual que Elías, otro gran profeta, tuvo encuentros con profetas falsos. Sí, Jeremías también tuvo que tener esos encontronazos con esos muros que se levantaban, con esos falsos maestros, falsos profetas, a querer venir a decir de que lo que él decía de parte de Dios era mentira, eran calumnias, no era cierto. De hecho, para yo resumírtelo, ahora te voy a dar los versículos claves y capítulos claves de esto. Pero lo que querían provocar acá los falsos profetas era de que lo que iba a pasar, esto de que Babilonia iba a venir a usurpar, a llevarse, a exiliar al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, era mentira. No iba a pasar eso, de que iba a haber paz. Eso es lo que decían los falsos profetas. No, va a haber paz. Hay paz acá en este pueblo, no va a pasar eso. No es verdad lo que dice Jeremías. Pero sin embargo, ¿qué terminó pasando? Estos capítulos los podemos ver en los siguientes. Capítulo 14, versículo 13 al 18. Capítulo 14, versículo 13 al 18. Tenemos ahí ya un encontronazo donde ya empiezan las aflicciones a ocurrirle, a pasarle al profeta Jeremías. Otro, capítulo 23, también versículo 13 al 40. Ya es un poquito más extenso, pero también tenemos varios profetas falsos que se le van a querer oponer a lo que venía a traer de parte de Dios Jeremías. Otro, capítulo 27, versículo 14 al 18. Y el otro, son otros dos capítulos, capítulo 28 y capítulo 29. Así que ahí tienen para leer y divertirse y disfrutar, enriquecerse de la palabra de Dios mediante de esas objeciones, de esas aflicciones, de esas tormentas que se le empezaban a oponer al gran siervo de Dios. ¿Bien? Otra consideración especial, hay varias. Entonces, otra consideración especial es que podemos ver en la vida de este profeta y sacerdote que fue un maestro en el uso de sus figuras de lenguaje. Él hablaba con metáforas y también conductas simbólicas para transmitir el mensaje. O sea, llegaba al punto de hacer algo para llamar la atención con el pueblo y que entiendan lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, el yugo que él lleva en sus hombros. Llevaba un yugo en sus hombros, como un pedazo de madera en sus hombros, y iba caminando con ese yugo. ¿Qué quería decir con esto? Atado al cuello para mostrar a los ciudadanos de Judá que debían someterse al inevitable reinado de los babilónicos, de estos paganos babilónicos. Esto lo tienen en el capítulo 27, versículo 1 al 12. Capítulo 27, versículo 1 al 12.
Acá podemos ver ese ejemplo, cómo llevaba él el mensaje y transmitía este mensaje a los ciudadanos, al pueblo, llevando un yugo sobre su cuello, sobre sus hombros, ir caminando. Y en este caso, él llevaba ese mensaje diciendo: quiero que ustedes vean lo que está por ocurrir, para que se sometan, no quieran desobedecer, no quieran seguir a estos falsos maestros que están diciendo que no va a ocurrir esto. Va a venir, y es parte de Dios también, de que va a venir los babilónicos a llevarnos justamente, o a llevarlos, porque claro, dato no menor, Jeremías no va a Babilonia. Recordemos ese principio que estábamos hablando. En sus últimos años Jeremías es exiliado a Egipto, no a Babilonia. Bien, entonces, en este punto, él llevaba ese mensaje al pueblo de que obedezcan a lo que él traía de parte de Dios, que no se dejen influenciar por estos falsos maestros, estos falsos profetas que decían que no iba a ocurrir eso. Capítulo 27, versículo 1 al 12. Otro punto, otra consideración, describió también, demostrando con un mensaje, una metáfora, describió un alfarero que hizo mal su pieza de arcilla y que luego que la formó de nuevo como un perfecto vaso para enseñar la sumisión. Bien, volviendo a tocar ese tema, sean sumisos, respeten esas autoridades que van a venir, estos babilónicos. Ya está, por la desobediencia que ustedes no quieren volverse a Dios, va a ocurrir esto, esto y lo otro, pero ustedes sigan y obedezcan a esas autoridades, vayan ahí a Babilonia. No se dejen engañar con estos profetas, porque si se quedan acá y se rehúsan a ir, morirán. Bien, otro punto, otra consideración. Compró un terreno. Jeremías compró un terreno en su ciudad natal, en Judá, para simbolizar su esperanza para el futuro. Como dando a entender, yo voy a comprar un terreno porque sé que van a salir de ese cautiverio y van a volver acá a vivir. Entonces daba a entender de que tenía que pasar todo este proceso, pero que la tormenta iba a pasar. Bien, otro de los puntos, y creo que ya podríamos decir el último, tenía amigos. Jeremías tenía amigos, así como hablamos de Baruch, ese secretario, ese fiel amigo, en la cual él se abría y armaba también para que estén escribiendo los rollos. También tenía amigos, y que no eran unos amigos cualquiera, eran amigos funcionarios del Estado, eran amigos que eran gobernadores o hijos de gobernadores, y que a él lo ayudaron en estas situaciones tan complejas. Como por ejemplo, tenemos a Ahicán, con J y sin H, Ahicán, este es uno de sus amigos. Ahicán está en el capítulo 26, versículo 24. Otro amigo llamado Gedalías, con G de gato, ¿no? Gedalías, que es el hijo de Ahicán, lo tenemos en el capítulo 39, versículo 14. Y después también tenemos a otro amigo llamado Ebed-Melech, o mejor dicho, Ebed-Melech, con acento en esa E. Ebed-Melech, así es sin H y con B larga. Ebed, con D de dedo, Ebed-Melech, con C al final. Él está en el capítulo 38, versículos 7 al 13. Estos tres amigos de Jeremías lo ayudan en estas situaciones complejas que estaba pasando. Lo ayudan inclusive en salvarle la vida que estaba en prisión, en sacarlos de ese lugar. En el caso del último, de Ebed-Melech, él en este caso lo saca del lodo, de un pozo donde se estaba ahogando y que era muy profundo ese lodo. Entonces Ebed-Melech lo termina salvando también de esa situación en donde estaba siendo prisionero. Bien, entonces por eso pueden entrar en contexto leyendo estos capítulos y estos versículos. Yo no voy a entrar tanto en detalle para que no se extienda tanto. Pero como siempre decimos, el más cercano fue Baruch, bien, que lo tenemos en el capítulo 36, versículo 4 al 32. Capítulo 36, versículo 4 al 32. Bien, para ir finalizando, entramos en el último punto de este libro, que es la síntesis. La síntesis del profeta Jeremías. En el capítulo 1
está el llamamiento de este profeta. Bien, solo el capítulo 1 tenemos el llamamiento de Jeremías. En este llamamiento de Jeremías es donde es llamado, donde leímos al principio, ¿no? Y es santificado desde antes de su nacimiento para ser siervo escogido por Dios y llevar el mensaje. Bien, capítulo 1. Ahora, desde el capítulo 2 al capítulo 45 es donde vamos a tener las profecías contra Judá. Bien, acá ya empieza su ministerio. Comunicará su mensaje a su ciudad natal, a Judá, a través de parábolas, sermones, como leíamos recién, ¿no? Metáforas, lecciones objetivas, y da una lista de las causas del juicio venidero contra Judá. Jeremías ofrece una confesión por el pueblo, pero su pecado es demasiado grande y no hay arrepentimiento. Volvemos a lo mismo. Por eso estamos en la última hora de Judá acá con Jeremías. Estamos en ese ya último momento donde ya no hay arrepentimiento y por eso vienen los lamentos de Jeremías. ¿Recuerdan cuando estudiamos los libros poéticos, el libro de Lamentaciones? Esos 5 capítulos y que eran 5 lamentos del profeta Jeremías. Bueno, van a haber lamentos de parte de él porque él quería realmente lo más profundo salvar al pueblo. Quería que ellos puedan volverse a Dios. No es que él quería que se alejen del cautiverio que se aproximaba de los babilonios. No, ojo con eso. Él ya sabía que esa era la voluntad de Dios. Él lo único que quería, que se arrepientan ante el Padre. Por eso es que él se lamentaba y hace este libro llamado Lamentaciones. Bien, como señal de un juicio irreversible, hace este libro de Lamentaciones. Dios le prohíbe, este dato a tener en cuenta, Dios le prohíbe que se case y que participe de las fiestas a Jeremías. ¿Por qué? Y porque sabía de que había había un gran problema en el pueblo. Bien, o sea, iba a haber muchas contiendas, muchas situaciones que no le aconsejó y que de hecho le dio como una orden a Jeremías de que no busque por el lado de casarse, ni formar familia, ni tampoco que participe en las fiestas judías. Miren hasta ese punto. ¿Por qué? Porque sabían que eran hipócritas el pueblo, que decían participar de la fiesta por una simple tradición, pero nunca de corazón, nunca se arrepentían en la fiesta cuando era tan simbólico las fiestas que fueron creadas ya desde, como volvemos, ya desde la historia con Moisés también, cuando libera de Egipto al pueblo y todo lo que se fue armando. Era todo con un símbolo especial para Dios y que todo llevaba un arrepentimiento y de estar puros ante Dios. Pero sin embargo, estas fiestas que se seguían haciendo, el pueblo era hipócrita. Seguían adorando a otros dioses, seguían casándose con mujeres paganas o mujeres con hombres paganos, seguían adorando a otros dioses, seguían desobedeciendo a Dios y no querían arrepentirse. Entonces por eso Dios le manda a Jeremías a que no se case y a que no participe de las fiestas. Bien, por eso en este punto es un dato también a tener en cuenta. Debido a que la nación no confiaba en Dios ni guardaba reposo. Serán deportados a Babilonia. La restauración vendrá bajo el nuevo pastor, mayúscula, ¿no? El pastor mayúscula. ¿Quién es ese pastor mayúscula? Cristo, el Mesías. De ese estamos hablando. Capítulo 31, el nuevo pacto que estábamos mencionando. Bien, Jeremías anuncia la duración de la cautividad, de lo que va a pasar cautividad de los babilonios de 70 años. Bien, 70 años bajo el reinado de Babilonia iban a estar todo el pueblo, donde ahí va a estar apareciendo el profeta Daniel, el profeta Ezequiel. Los falsos profetas decían que esto no iba a suceder. Volvemos a tocar este tema. Ya estamos en la síntesis, estamos en el capítulo 2 al capítulo 45. No estamos siendo tan detallistas, pero en esos periodos del capítulo 2 al capítulo 45 estamos viendo de que se levantaban estos falsos profetas también a querer venir a traer paz mentirosa,
a querer venir a decir que no iba a ocurrir esto, pero 70 años fueron cautivados por el reinado de Babilonia. No es que fue un año, 70. Jeremías sufre oposiciones, sufre miserias. Ya acá tenemos desde el capítulo 26 al capítulo 45, donde es rechazado por profetas y sacerdotes. Pero fíjense en ese punto. Es rechazado por los que supuestamente eran siervos de Dios, por los que supuestamente sabían las leyes bíblicas, sabían lo que era la Torá en ese caso. Pero sin embargo, que estos iban a pedir su muerte, habían ancianos y oficiales que preservaban la vida de este profeta. Ancianos y oficiales. O sea, ¿no tendría que haber sido al revés? De que por lo menos los que siguen en la línea llevando el mensaje de Dios sean los que lo estén cuidando, los que estén preservando la vida de este profeta. Y que en todo caso los oficiales, los ancianos sean los que querían y pedían la muerte de este profeta. Pero sin embargo, eso es un dato a tener en cuenta. Los profetas y los sacerdotes pedían la muerte de Jeremías. De todos modos, le dará el mensaje del nuevo pacto. Bien, un remanente será liberado y vendrá un tiempo de bendición. Capítulo 31. Ahora, capítulo 34 hasta el capítulo 45, lo apresan y después de la destrucción de la ciudad, se lo llevan a Egipto. Bien, esto es lo que estábamos hablando. Desde el capítulo 34 al 45, a Jeremías ya lo están por llevar prisionero a Egipto. Bien, por eso más tarde, estando allí en Egipto, él profetiza que Nabucodonosor invadirá Egipto inclusive. Bien, va a invadir Egipto también. Tenía un poder terrible, un poder grandísimo, Babilonia. Ahora, ya finalizando, terminamos en el capítulo 45. Ok, ahora desde el capítulo 46 al 51 tenemos las profecías contra los gentiles. Bien, estos capítulos son una serie de oráculos proféticos, bien, contra 9 naciones. Eso es más que nada. Desde el capítulo 46 al 51 va a estar profetizando acerca de 9 naciones que va a ocurrir esta gran cautividad de Babilonia, por así decirlo. Habla en realidad las profecías acerca de cada una de las naciones. Y empezamos, porque esto es importante que lo anotes. Las naciones son Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom sin H, con M al final, Edom, Damasco, que sería Siria, Arabia, Elam, sin H y con M al final, Elam, y Babilonia. Bien, 9 naciones de las que el profeta Jeremías va a estar profetizando acerca de estas naciones. Pero hay algunas naciones que van a ser restauradas, reciben incluso promesa por parte de Jeremías, usándolo, justamente el Señor usándolo y trayendo palabra de Dios a Jeremías, donde va a traer promesas de restauración. Luego de esta batalla, luego de esta tormenta que van a pasar estas naciones que voy a mencionar ahora, son 4 naciones que van a ser restauradas más adelante, que son Egipto, Moab, Amón y Elam. Esas 4 naciones van a recibir promesa de restauración. Y para finalizar, capítulo 52, el último capítulo del libro de Jeremías, el capítulo 52 habla de la caída de Jerusalén. Bien, hasta acá hemos llegado, hasta acá terminamos. Si quieren anotar la localización donde ocurre todo esto, bueno, ocurre todo en Judá, en la ciudad natal de Jeremías. Pero hasta acá vamos a finalizar ya con el libro y el profeta Jeremías, para poder seguir, porque esto continúa. Esto ya vamos directamente a comenzar
ya con un nuevo profeta. Según la palabra de Dios, como sabemos, después de Jeremías viene Lamentaciones. Viene el siguiente libro, es Lamentaciones, que nosotros ya lo hemos metido en proféticos y poéticos. Bien, así que lo que vamos a hacer en ese caso es pasar al libro de Ezequiel. Bien, al profeta Ezequiel, y que estaremos comentando más sobre esto la semana próxima. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Hasta acá finalizamos con el profeta Jeremías, un gran siervo de Dios y que va a ser usado para profetizar y llevar el arrepentimiento y también a la vez esa gran profecía del nuevo pacto hacia su pueblo. Así que bueno, que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones, cualquier cosa, cualquier consulta, me consultan, me escriben al WhatsApp. Si necesitan saber algo que les quedó ahí medio que no entendieron, pero si no, en todo caso, pongan pausa y vayan anotando todos los puntos que voy diciendo y luego vuelven a escuchar el video, ¿sí? Así que Dios los bendiga grandemente y seguimos adelante con el próximo libro la semana que viene.